Este es un chico de 24 años que como único factor de riesgo es obeso, con un índice de masa corporal superior a 30, sin antecedentes cardiovasculares, que el 9 de enero se hizo una cirugía para ligamento cruzado anterior de la pierna derecha por artroscopía. Se fue de alta con profilaxis para TEP, le indicaron aspirina y tiene movilización precoz. Ya al día siguiente el paciente ya estaba parado caminando. Bueno, él viene a control de la herida quirúrgica y en el consultorio intercurre con un síncope que resulta ser un paro cardiorrespiratorio y así ingresa a la guardia en paro. Este es el electro que le hacen en la guardia cuando ingresa. Bloqueo de la rama derecha, como se bloqueo de la rama mediana y R1 intervía. S1Q3, como decía en la época, con la T negativa, si esto es por paro, con la T negativa en D3, S1Q3, T3, volviendo a los dinosaurios electromiográficos, a la carga transitoria, y bueno, está taquicardia y todo. Vamos. Respecto del... Esto es de que salió del paro, por eso no tenemos un... El paro fueron entre 40 y 50 minutos de reanimación que entraba y salía del paro con actividad eléctrica sin pulso y nunca ritmo desfibrilable ni asistole. Bueno, el eco lo hicimos con Fernando, la guardia lo hizo Fer. Doctor Baraboli. ¿Le alcanzamos la máquina de sonido? Se había hecho, digamos, en uno de los momentos que había salido, de las tantas veces que entraba y salía del paro, en una vista paraesternal izquierda, se ve, bueno, marcada dilatación del ventrículo derecho, un aplanamiento cisto-diastólico del septum que genera mucha interdependencia ventricular. Había también un eje corto en donde se veía lo mismo. Y en un 4 cámaras lo que se veía es marcada hipoquinesia en la pared libre del ventrículo derecho y una relativa preservación a nivel del ápex, digamos, compatible en un signo de McConnell. Y bueno, además tenía una insuficiencia tricuspidia moderada severa, que si bien el gradiente ADVD que se sacaba no era importante, tenía un tiempo de aceleración pulmonar acortado de 50 milisegundos, compatible con signo indirecto de hipertensión pulmonar severa. El eco dramático, ¿no? Así de bien, Fernando, más o menos. Sí. Una bocha ahí en el ventrículo derecho y un movimiento anómalo totalmente del septum, compatible con esa historia. Bueno, se interpreta paro cardiorrespiratorio secundario a TEP masivo y se inicia tratamiento con trombolíticos sistémicos intraparo. Después de aproximadamente 1 hora de RCP, recupera el pulso y pasa a la unidad coronaria. Cuando ingresa con dosis supramáximas de noradrenalina y adrenalina, que eso es supramáximas de 7 gamas de nora y 1 gama y pico de adrenalina, desaturando persistentemente con una FIO al 100%. En el estado base el ingreso está acidótico con 6,9 de pH, tiene 113 de CO2 y un láctico de casi de 18. Paciente, en la guardia estuvo con 75 saturación venosa arterial. Yo calculo que durante 40 minutos, y cuando subió se pudo llegar a 82, 83, estaba 85 a lo sumo. O sea, debe haber pasado más de 1 hora saturando con esa saturación arterial pese al oxígeno con una fluidez del 100%. Bueno, después se decide la colocación de un ECMO veno-venoso en ese momento, después de haber después de haber entrado post-trombolíticos, y como persiste con inestabilidad hemodinámica a pesar del ECMO, también se decide una tromboaspiración en hemodinamia. Vamos a mostrar una imagen de el ET que le hacen cuando le colocan el ECMO, que lo hizo Rocío, donde se evidencia un trombo. Cuando uno va a esófago alto y se orienta hacia la rama derecha de la pulmonar, que sería esta estructura, se puede ver este material ecogénico que ocupaba la luz de la rama derecha de la arteria pulmonar. Esta es la vena cava superior con la cánula ya del ECMO venoso. Este sería el trombo en tránsito.
Bueno, normalmente recuerdo otros casos de TEP que vimos a ver acá y demás. Obviamente en este caso las imágenes, el contraste es mucho menor que se inyecta y se trata de hacer más manual que con bomba por un tema básicamente que el paciente, al tener un ECMO además del estado que tenía, que estaba con dosis supramáximas de vasopresores y demás, al tener un ECMO venoso consideramos que no estaba del todo asistido el ventrículo derecho, entonces con la inyección de contraste puede claudicar el ventrículo derecho o entrar en paro y sería un gran problema. Entonces la calidad de las imágenes para ver, esto básicamente está destinado dirigido a todo lo que es segmento más proximal. Entonces se hace una pequeña inyección en el tronco de la pulmonar, se puede ver en la sustracción digital que la arteria pulmonar derecha está libre y al menos la parte proximal de la pulmonar izquierda también. Voy a poner la última de la izquierda porque se vio, se ve un poco mejor acá. Hasta el lóbulo superior permeable, acá subsegmentario hay defectos de perfusión, después vamos a ver con la sustracción. Interlobar, acá al final parece ya estar como más amputada. Ven que solo llega hasta acá, con lo cual uno podría decir que por lo menos del lóbulo inferior debe haber 3 o 4 de los segmentos que están comprometidos, pero con tronco izquierdo normal, lóbulo superior subsegmentario y língula también subsegmentario por acá. Y en la derecha, que era donde se había visto el trombo ese en tránsito, se ve, a ver, vamos a esperar la sustracción digital, que asumo yo, hipótesis, que es el mismo trombo que vieron, que migró y se enclavó acá en donde se inicia la interlobar, desaparición total de todo lo que es lóbulo medio y por lo menos los segmentos basales y yo diría más de la mitad del lóbulo inferior, preservado el lóbulo superior, así que a este trombo, digamos, enclavado o como se llame, cabalgando acá sobre la interlobar y ocluyendo todo, gran parte de la interlobar y del ramo medio, fue donde nos dirigimos para tromboaspirar. El sistema de tromboaspiración, básicamente la dificultad técnica más importante que tiene que tener estrecho contacto con el trombo, porque si no uno realmente lo que hace es aspirar sangre. De hecho nosotros ya habíamos pedido algunas unidades porque cuanto uno más aspira, más sangre pierde el paciente, y durante el posicionamiento del catéter para tratar de buscar el mejor contacto, pero antes de aspirar con alta presión propiamente, veíamos que ya empezaba a permeabilizarse el lóbulo medio. Acá todo esto de la interlobar y esto del lóbulo medio antes no aparecía, con lo cual después volvimos a repetir la inyección y la verdad que terminó siendo, digamos, más que una tromboaspiración, una trombolisis mecánica por accionar del catéter. Pero con eso se recuperó, a ver si está la sustracción, ven toda esta parte de interlobar y esto del lóbulo medio antes no se veía, acá del lóbulo superior casi no se ve porque el catéter ya está puesto sobre este segmento, o sea, todo esto antes acá era todo trombo que ahora desapareció. La hemodinamia, la respuesta, creo que tuvimos una de 60 más o menos sistólica pulmonar con 33 de media, no cambió mucho, bajó a 30, 29 de media con 50 de sistólica pulmonar, y el paciente obviamente seguía en estado muy crítico con muchas drogas. Sobre el lado izquierdo estábamos discutiendo si se justificaba o no tromboaspirar. El tema con este paciente en particular es justamente que había recibido trombolíticos sistémicos y entonces si uno por tromboaspirar zonas segmentarias o eventualmente subsegmentarias llega a tener algún sangrado, alguna hemorragia alveolar, con lo coagulopático estaba el paciente y la trombolisis, digamos, hubiera sido una catástrofe. Así que consideramos que a lo que respecta a la poscarga del ventrículo derecho, teniendo las dos pulmonares libres, lo más importante era ese trombo que cabalgaba sobre la derecha y que se limpió, digamos, con la trombectomía mecánica más que tromboaspiración propiamente dicha. Trombectomía mecánica con 30 de fluido. Sí, exactamente. Sí. Es una trombectomía facilitada. De hecho no estaba el trombo, probablemente entre que Rocío y Seleco y nosotros pudimos hacer por lo menos 4 horas, con lo cual probablemente haya actuado. Exacto. Bueno, vamos a pasar, tenemos un minuto más, ¿no? Vamos a pasar al último de positivo. Bueno, después de hemodinamia ingresa a la unidad coronaria con inestabilidad hemodinámica, de vuelta a altos requerimientos de catecolaminas, lo poquito que se había logrado bajar se volvió a subir post traslado, con un laboratorio algo mejor, con un pH de 7.20, una CO2 de 53 y láctico de 11.
y por la no respuesta desde el punto de vista hemodinámico, la respuesta subóptima, se decide la colocación o pasarlo a un ECMO arteriovenoso. Bueno, la discusión es las opciones de tratamiento que se plantearon fueron el traslado en paro a quirófano para hacer una embolectomía sin trombolisis previa, o trasladarlo en paro a quirófano para la embolectomía pese a la trombolisis, trasladarlo a hemodinamia para tromboaspiración pese a trombolíticos, o un ECMO arteriovenoso posparo inmediato. Bueno, ahí están todas esas cuestiones, y hoy me quedó una discusión interesante en el recorrido de cirugía cardiovascular, con cirugía cardiovascular. Bueno, como dijo Carlos, como veo el paciente, nada, sigue en paro, pasándolo a quirófano. La segunda, no, le hacemos trombolisis y a pesar del riesgo tremendo de sangrado, cirugía. O, luego de la trombolisis, inmediatamente, precozmente, para intentar ver qué se puede hacer con el segundo gimnasio. Y por último, es cuando se sostuvo la entrada en la guardia, tratar inmediatamente después no pasar por una fase previa de ECMO venoso, sino de ECMO arteriovenoso. ¿Quién quiere opinar? Claro. A ver, todas esas opciones que están ahí y hoy se hablan, ayer se discutieron, ¿sí? Las tres primeras son muy difíciles de llegar a un acuerdo absoluto para ser generalizada a todos los casos y son más difíciles de implementar. O sea que voy a hablar de la última, y es que ayer se optó como primera medida en un ECMO venoso, apelando a que había recuperado el pulso, apelando a que tenía asciende sistólica, a que el problema era el ventrículo derecho, a que todavía podía haber algún margen de mejora en el sentido de que había un efecto lítico y eso podía seguir en el tiempo bajando la poscarga del ventrículo derecho. También diciendo a que tenían un cuadro de insuficiencia respiratoria marcada, pH bajo, PCO2 muy alta, hipoxemia severa, apelando también que el chico pesa 120 kilos y asistirlo arterial iba a tener probablemente un flujo insuficiente, y también a que canular la arteria con un postrombolítico y con un fibrinógeno de 20 iba a sangrar mucho. Entonces rápidamente se optó por la asistencia venosa, que al cabo de 2 horas mejoró totalmente la parte ventilatoria. Y por supuesto no mejoró la parte hemodinámica, y de ahí vino el rescate con la trombectomía mecánica y después no veno arterial. Así que por ahí digo, como grupo, como parte de cardiología y como para pensarlo en equipo, probablemente digamos pensaría en un arteriovenoso como primera opción, y después de ahí uno debe empezar. Digo contigo totalmente. Ahora, igual, ¿qué dijo la Convención de Cirugía Cardiovascular? No hubiéramos llegado a quirófano a pesar de la trombolisis. No solo eso, sino que la próxima vez que haya una situación de este tipo, en principio vamos a bajar, o sea, el paciente está en paro, trombolíticos, y nosotros le damos cirugía cardiovascular para intentarse. Eso fue lo que definió hoy cirugía cardiovascular. A mí me resulta un poco sorprendente, ¿no? Porque el tipo sangró en el cuello y sangró por todos lados, me imagino que hubiera sido abrir el tórax y abrir el pulmón. Pero un poco eso fue lo que dijo cirugía cardiovascular. El de Galo y después Luciano. Sí, el problema es que inicialmente hacerle un veno venoso no tenía indicación en este caso, porque vos oxigenás la sangre y podés tener la sangre oxigenada, pero no resolvés el problema hemodinámico que es la hipertensión pulmonar que tiene por el émbolo. Así que indicación de veno venoso, no sé por qué no, bueno, no tenía indicación de veno venoso. Lo que se hace es veno arterial. Entonces,
los pocos que están descritos que sobrevivieron en estos cuadros son, primero, hacen una embolia troncular en el tronco de la pulmonar, por eso entran en paro. El masaje cardíaco fragmenta eso y el paciente sale, pero estuvo 45 50 minutos, o sea que era gravísimo lo que tenía el paciente. Los pocos que sobrevivieron se lo puso en arterio venoso y se lo llevó a cirugía para hacerle la emborectomía. En el momento que, o si no, lo pones en arterio venoso y después le haces el procedimiento hemodinámico. Pero siempre es ponerlo en arterio venoso. Venoso, yo nunca leí que sirviera para mucho en este tipo de... Perfecto. Doctor Lucas. Primero decir que para mi criterio lo que le salvó la vida fue el trombolítico. Con lo cual, primero decir eso porque me parece que es lo que hay que felicitarlos porque lo hicieron y lo hicieron bien. Segundo, es cierto lo que hoy se planteó por cirugía cardiovascular. Ahora, cuando la opción fue el ECMO, estoy de acuerdo que la opción era arterio venoso lo mejor porque el paro es por algo hemodinámico, no por... Pero bueno, lo cierto también es que se desaturaba mucho. Cuando fueron a canular, cirugía prefirió canular vena por el riesgo de sangrado de canular arteria. Con lo cual ahora plantear, llevarlo a quirófano con trombolítico y cuando quisieron canular, no canularon arteria, bueno, me parece una contradicción. Y tercero, me parece que esto ya lo hemos vivido y que lo que creo que habría que hacer es una sistemática de cómo vamos a actuar en los sucesivos casos para que esto sirva para mejorar. Referente al trombolítico, yo me recuerdo de un primer caso en el cual estuve involucrado, un tipo que estaba también con masaje cardíaco, y después me recuerdo de dos casos más. Uno seguro estuvo involucrada la doctora Rocío, me parece, ¿no? Entonces, así es, que la verdad que en esos 3 casos y en un cuarto caso acá, 6 casos. Ahí está. Ahora bien, sí, por lo menos, perdón, el primer caso yo me acuerdo que estábamos con masaje cardíaco y decidimos hacerlo primero, en ese caso. Y creo que el de Rocío estaba algo parecido ahí, Rocío. En paro cardíaco, trombolíticos. Perfecto. Y los tipos salieron y se fueron. Muy bien. Segundo tema, así que de esos casos, y a lo mejor en el tercer caso la misma condición. Pacientes que llegaron al paro cardíaco, se masajearon y se le hizo trombolítico. Y se fue el tipo. Ahora bien, ahora quedan 2 discusiones, Luciano y Aníbal. La primera es, frente al próximo caso que tengamos así, un paro que vos lo masajeás, le corregís las ideas y el tipo sale, le está ahí tecleando, ¿lo mandamos al quirófano o por el contrario le hacemos la trombolisis? Tema número 1. Tema número 2. Suponte que si mirá, no lo puedo llevar, va a tener que estar esperando un par de horas, pero estoy en despelote, qué sé yo. Luego del trombolítico, le llamó al cirujano y dice, ¿operalo o no? Son 2 situaciones. Con trombolítico se va a cirugía, y si la primera prioridad es la embolectomía antes del trombolítico. Lo que pasa es que si no hay una sistemática... No, pero suponte que vos tenés que escribir la sistemática. Pero suponte que no puedo empezar a hacer... Si estuvimos todos nosotros, no, pero vamos, olvidemos ahora. Suponte que vos tenés que escribir la sistemática ahora. ¿Vos qué veas? Y depende de la velocidad con la que pueda armar el ECMO, por ejemplo. No, está hablando de la cirugía. Pero cirugía, yo no me parece factible... ¿No te presenta ahí en la discusión como cardiólogo? Sí, no me parece factible. Si no, ellos me pueden garantizar que lo vamos a tener en paro y lo podemos llevar a quirófano rápidamente, bueno, vamos a cirugía. Pero eso no creo que lo puedan garantizar. Exacto. Suponte que vos, el tipo entra en paro, lo empezás a masajear, le metés vuelo de adrenalina por todos lados, se fue. Está con 180, este estaba con 175 frecuencia cardíaca. Sí. 15 de láctico, 122 de CO2. Una guardia. Eso fue una guardia. Bueno, el tipo sale un poquito. Vos ahí proponés darle trombolítico y mandarlo a llamar al cirujano. No, me parece que el cirujano es la opción. Sí puede actuar en forma rápida. Si no, no me queda duda, es como un infarto. Aquí ya más tiempo rápido, aquí ya más rápido. Rápidamente acceder a... Me parece que todo el sistema medicamento está adaptado para que... No. Ok. No, yo creo que... Yo coincido contigo,
Yo coincido contigo, por eso me parece a mí que eso era muy difícil. Bueno, era acá Nacho Duro. Llevar al paciente en paro a quirófano, o sea, masajeándolo, si el paciente no tiene, eso es imposible. Es imposible canularlo, es imposible poner los campos sin dejar de masajear al paciente el tiempo suficiente para que esté asistido. O sea, eso es imposible. Pero suponte esta condición, Nacho, porque el paro es una condición extrema. El tipo, como dice acá la doctora, salió un poquitito y está como está. Está bien, pero uno tiene que ver con la situación. La otra es la posibilidad de que el paciente salga del paro dándole trombolíticos intraparo es el doble que si no se le da trombolíticos intraparo. Eso lo hemos revisado, lo estamos trabajando con Rocío y con Ana, viendo justamente todos los pacientes que salieron y que hicieron paro cardíaco. Y la verdad que toda la literatura dice, y hay varios trabajos publicados últimamente, que la chance de que el paciente que tiene sospecha de tromboembolismo de pulmón y se le da trombolíticos empírico, la chance de que salga del paro y que tenga una alta hospitalaria es el doble que el paciente que no se le da trombolíticos. Entonces, cuando el paciente está en paro, como este caso, yo creo que le daría trombolíticos. Te vuelvo a decir que no pongas paro alguna vez en la situación y digo otra cosa. Como yo vuelvo a la misma Santiago, ¿cómo está? Y está ahí, que se ve todo máximo de la está todo un despelote. En esa condición, entonces seguís creyendo que en esa condición la trombolisis sigue siendo una indicación. Yo creo que sí. Yo creo que en esa condición el paciente está altamente inestable, que salió un momento y que uno no sabe qué va a pasar a los 5 minutos. Y también creo que si el paciente no se lo puede ventilar, el ECMO venoso ayuda a ventilarlo con trombolíticos sistémicos, dando vuelta y la posibilidad de fragmentar el trombo en hemodinamia es menos riesgoso que bajarlo al paciente con la dosis completa de trombolítico quirófano en ese momento, que creo que después vamos a estar preguntándonos si el sangrado catastrófico que tuvo lo hubiéramos podido evitar de otra manera. Entonces... Ok. Sí. A mí me parece que en este caso decir que la trombolisis fue lo que lo benefició es, digamos, hacer una profecía autocumplida. Uno cree en eso. Pero en realidad este paciente tuvo 50 minutos en paro cardíaco. No, está bien. Porque no, pero espera, no estuvo 50 minutos post-trombolítico. Debe haber estado 15 minutos, 45 minutos pre-trombolítico y 15 minutos post-trombolítico. Por eso lo que estoy diciendo. No, lo que estoy diciendo, este paciente tuvo un paro de 45 minutos. Yo no creo que los pacientes que él dice que tienen en la lista hayan tenido paro de 45 minutos. A lo mejor tuvieron una cosa que le golpearon el pecho y salió, pero yo no creo eso. Porque la literatura lo que dice es que estos enfermos tienen que ir a arterio venoso. Veno venoso no tiene ningún sentido. Eso ya lo discutimos, igual. ¿Qué pensás de la cirugía vos? No, yo porque estamos hablando de otra cosa ahora. ¿Qué pensás de la cirugía? Creo que estos tipos que tienen estos paros prolongados, sí, si sale con el masaje, tenés que hacer una embolectomía de cualquier ¿vos crees que habría que ir a cirugía? O lo que quiera, pero tenés que ponerlo en arterio venoso y tenés que... No, pero el tema es la embolectomía. ¿Tiene que ir a embolectomía o no? ¿Tiene que ir a embolectomía? Cirugía por embolectomía. O arterio venoso y lo resuelven en muerte. Es muy importante esto, porque la próxima vez que pase esto en la guardia, la próxima vez que pase esto en la guardia, nosotros vamos a tener que llamar a cirugía cardiovascular, vamos a tener que hacerlo porque no vamos a tener problema, vamos a tener que llamar a cirugía cardiovascular y decirle, che, ¿qué querés hacer? ¿Cuál es la propuesta ahora? No, antes del trombolítico. Antes del trombolítico. Pero el paciente está... pero esperá, vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que hacerlo porque alguna gente piensa de esa forma y no podés manejar la situación hasta luego. Entonces vos llamás a cirugía y le decís, ¿cuál es el planteo? Mirá, ¿en cuánto tiempo? Bueno, mirá, mucho tiempo, le voy a hacer trombolítico. Lo que no vamos a tener dificultades, si no llamamos al cirujano sin el trombolítico, vamos a tener problemas. Porque nos volvieron a insistir. Nosotros queremos hacer en estos pacientes la embolectomía lo más rápidamente posible. Salvo que el paciente no salga del paro. Salió del paro, está en una situación hemodinámica crítica, nosotros vamos a decir. Entonces no pasamos trombolítico. Yo creo que tenemos que salir y acordar con ellos lo que vamos a hacer. No podemos seguir manejando una patología de espalda de alguien que dice que en esa situación hay dos personas. Pero te estoy diciendo de llamar, Luciano. Llamar y así como con otras cosas, vamos a tener que llamar y no te tengo que decir. Por eso me parece que, ojo, acá no hay ningún cirujano, pero si tenemos un cirujano, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros ahora acá? Porque
estamos hablando con mucha libertad porque no es nadie. Yo creo que vamos a tener que llamar a la cirugía, volver a decir, ¿cuál es el planteo? ¿Podés bajar este paciente en cuánto tiempo? Tiene 6,25 de pH y 122 de CO2. Vos querés que me querés decir, pero podemos trasladar al quirófano, podemos armar el quirófano, podemos meterlo, podemos hacer todo esto en el tiempo y la forma, o es impracticable. Cuando el tipo dice es impracticable, tiene que funcionar casi como reflejo. Si no hay una, bueno, habrá que sistematizarlo y ver cómo es, pero tiene que funcionar como por reflejo. Yo coincido contigo. No hay que pensar, bueno, si uno piensa, ese tiempo no lo tienen la... Yo coincido contigo, pero me parece que vamos a tener que pasar por esa historia. Ahora vamos a la segunda condición. Una vez que uno le da el trombolítico por la situación que quiere, ¿qué hacemos con ese paciente? El cirujano dice, lo bajamos igual. Bueno, no, ayer yo no estaba... No. Están diciendo de aquí a futuro, doctor. No miremos el pasado. A mí me parece, la verdad... Sí. Me parece a mí que es verdadero bastante dramático hacer una apertura de la pulmonar y un ceferrincho con este paciente que sangró por ser un... Eso no lo veo. Bueno, ¿hay más? ¿Alguna otra? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. En caso de que estamos reanimando al paciente, llamamos a CCD, CCD dice que lo va a bajar a quirófano. Nunca baja a quirófano a los 5 minutos. Media hora se tarda en bajar a quirófano. Y no es lo mismo un paro de 5 minutos que un paro de media hora, 40 minutos o 1 hora. Otra cosa. Entonces, totalmente. Nacho, ¿cuánto tardaste en armar la sala? Aprovecho la pregunta porque estaba ahí levantando la mano. Llámenos a nosotros también, no. Creo que coincido con muchas de las cosas que dijeron. Creo que bueno, el tema de los trombolíticos antes va a ser muy difícil. Creo que la discusión va a ser después de los trombolíticos, sobre todo con un paciente así. Lo que sí es importante que a diferencia del infarto y todo, que hay guías muy claras, justamente el TEP es como una especie de bolsa de gatos. De hecho, las 3 guías clínicas difieren sobre los tratamientos y la disponibilidad y la experiencia, con lo cual en muchos hospitales funcionan los que son los PERT, que son los Pulmonary Embolus Response Team, que son justamente compuestos por mínimo un cirujano, un intervencionista, para definir estos casos que se tratan de definir por teléfono, porque por lo general se tiene que tomar la decisión en minutos. Dicho esto, con justamente un paciente que recibió trombolíticos y que ni siquiera se sabe dónde está el trombo alojado, porque por ejemplo este caso, cuando nosotros lo estudiamos, el trombo, si bien estaba uno de ellos, el que les mostré más proximal, no había trombo en el tronco de la pulmonar y enclavado en la pulmonar, con lo cual, por ejemplo, el resultado, bueno, estaría bueno verlo con el doctor Marenquino, que es el que tiene más experiencia, pero yo no sé si hubieran ido a sacar los subsegmentarios del lóbulo superior del pulmón izquierdo, con lo cual someterlo a la cirugía para encontrar... Las cosas más complicadas, Ignacio. Los doctores están diciendo que había que pasar por PC para saber si tiene trombosis rectal, fue mucho más complicado. Bueno, si quieren armar una controversia con los cirujanos... Yo no estoy convencido de la historia. Lo que sí digo es que frente al planteo que ocurrió hoy, vamos a tener que golpear la puerta de los chicos. ¿Qué quieren hacer? Bueno, si se puede pedir que golpeen también... Te quiero que golpeen la puerta de mi nombre. Ahora, decime una cosita. ¿Vos creés que es mejor la trombolisis? ¿Ustedes de trombolisis le dan más o menos un 30% de la dosis en un periodo de 18 horas? Nosotros por vía venosa le damos 100 miligramos en 2 horas y ustedes le dan 30 miligramos en 18 horas. ¿De acuerdo? Y después está que el ultrasonido y que la mecánica y toda esa historia. Pero, ¿vos creés que es mejor no, son dos cosas distintas. No, estamos hablando en términos de efectividad. Pero el masivo no tiene indicación de ecos, o sea, el masivo tiene indicación de trombolíticos sistémicos a dosis total, a menos que haya una contraindicación formal. Si hay una contraindicación formal, el tratamiento es tromboaspirar, no poner un eco. Si bien hay un registro chiquito del Seattle, donde había algunos con masivo, este paciente hay que darle 100 miligramos.